Todo lo que te han enseñado sobre la realidad es falso, porque quienes te educaron nunca quisieron que descubrieras lo poderoso que realmente eres. Desde el instante en que tomaste tu primer aliento, naciste en un mundo de ilusiones, no por accidente, sino por diseño. Un mundo que te entrena a creer en los límites, en la muerte como final, en el tiempo lineal, en el caos sin propósito, pero escondida bajo el ruido de la vida moderna, enterrada bajo capas de distorsión y negación, existe una corriente ancestral de verdad. Nunca se perdió, solo fue ocultada. Thoth, la figura antigua venerada en las tradiciones egipcia, griega y hermética, no dejó simples mitos, dejó un manual, un sistema, un plano para dominar la realidad que fue deliberadamente sepultado bajo los escombros del imperio, de la academia y de las medias verdades espirituales. Esto no son frases reconfortantes ni clichés reciclados de Instagram. Estas son enseñanzas reales, enseñanzas peligrosas, del tipo que no solo cambia cómo piensas, sino quién eres, y una vez que las ves, ya no puedes volver a cerrar los ojos. Nunca se suponía que supieras esto, por eso nadie te lo dijo. Las enseñanzas de Thoth no se extraviaron ni se olvidaron, fueron enterradas a propósito, no por el paso del tiempo, sino por instituciones aterrorizadas ante lo que revelan. Durante miles de años, el conocimiento capaz de despertar tu verdadera naturaleza fue meticulosamente ocultado, desacreditado o empaquetado en fragmentos vacíos. Esto no fue un descuido histórico. Fue una operación estratégica para mantener a la humanidad atada a lo visible, lo medible, lo controlable. Porque si las personas comprendieran la profundidad de lo que Thoth enseñó, no solo empezarían a hacer preguntas distintas, comenzarían a construir una realidad completamente diferente. Este conocimiento amenazaba al poder, no al poder político, sino al poder sobre la percepción, ese que mantiene en pie a los imperios, a las religiones en control, a los sistemas sin ser cuestionados. Cuando comprendes que la conciencia crea la forma, cuando entiendes que el pensamiento moldea el tiempo y que tu mente puede literalmente alterar la estructura de la materia, la idea misma de autoridad comienza a desmoronarse. Ningún gobernante, ningún sistema, ningún dogma puede sostenerse en un mundo donde cada individuo es un arquitecto soberano de la realidad. Por eso el plano de Thoth fue codificado en símbolos, metáforas, geometría y acertijos, porque tenía que ser preservado, pero no de forma tan evidente como para ser destruido. Su sabiduría no solo fue robada, fue invertida. Las mismas sociedades que condenaron las enseñanzas esotéricas como herejía, las usaron a puertas cerradas, órdenes secretas, linajes reales, sacerdocios. Muchos construyeron sus rituales internos directamente sobre verdades herméticas, mientras alimentaban a las masas con supersticiones. Usaron lo sagrado como herramienta de control, mientras convencían al mundo de que era profano. Con el tiempo, estas enseñanzas fueron diluidas, revestidas de misticismo o descartadas por completo como ficción. Las tablas esmeraldas se volvieron leyenda. La ley del mentalismo fue tratada como una metáfora, y la geometría sagrada de la conciencia fue reducida a notas al pie académicas o al margen del ocultismo. Y eso es exactamente lo que el sistema quería. Hoy, cuando buscas a Thoth,
encuentras mitos, caricaturas y espiritualidad superficial. Pero si vas más allá del ruido, empiezas a ver los contornos de algo mucho más avanzado. Un sistema de comprensión de la realidad que no suplica fe, exige exploración. Sus escritos no eran doctrina religiosa, eran planos cuánticos ocultos a plena vista. Cuando Todd hablaba del todo, no estaba describiendo un Dios al que adorar. Estaba describiendo un campo de frecuencia. Cuando hablaba de los planos, no estaba siendo poético. Estaba describiendo dimensiones energéticas. No eran historias, eran instrucciones. Pero aquí viene la parte que la mayoría pasa por alto. Este sistema nunca estuvo destinado a permanecer en secreto para siempre. Fue diseñado para el momento en que la humanidad alcanzara un nivel de preparación. Ese momento es ahora. ¿Por qué crees? Si no, que estás aquí, escuchando esto, sintiendo como si estuvieras recordando algo que nunca se te enseñó. Hay parte del conocimiento que no podemos compartir aquí. Suscríbete al boletín gratuito de Insights Academy para acceder al conocimiento oculto que legalmente no podemos revelar en YouTube, incluyendo una copia digital gratuita del Kaelian por tiempo limitado. Las primeras enseñanzas comienzan con la mente, no con el cerebro. El principio de Todd de que todo es mente no es una metáfora. Es una declaración directa de hecho. La realidad es mental. Todo lo que ves, tocas, sientes y crees existe dentro de un campo de conciencia. Y tu percepción es el lente que lo moldea. Se te enseñó a creer que vives en un universo físico, donde tus pensamientos son ruidos privados e insignificantes dentro de tu cráneo. Pero Todd enseñó lo opuesto. El pensamiento es el arquitecto de la experiencia. La frecuencia es el plano. La emoción es el combustible. Y la creencia es la llave. Por eso el sistema tenía que mantenerte distraído. Cada mecanismo a tu alrededor, desde el sistema educativo, el entretenimiento, la religión, e incluso el lenguaje está diseñado para desconectarte de tu poder de moldear la realidad. Te dicen que te concentres en lo real, en lo científico, en lo lógico, pero solo bajo las definiciones que ellos aprueban. Y, sin embargo, la misma ciencia que tanto reverencian está comenzando a alcanzar lo que Todd sabía hace milenios. La física cuántica está demostrando lo que los antiguos místicos ya comprendían. La observación altera el resultado. La intención modifica la materia. El tiempo no es lineal. Y la energía responde a la conciencia. Las enseñanzas de Todd no eran creencias primitivas. Eran tecnologías avanzadas del alma. Sus verdades amenazan toda la infraestructura del pensamiento moderno porque dejan algo muy claro. No eres un sirviente del sistema. Eres un sistema. Y una vez que recuerdas cómo acceder a él, todo cambia. El universo no está hecho de materia. Está hecho de mente. No es filosofía. Es física. Y es exactamente lo que Todd enseñaba mucho antes de que la ciencia lo entendiera. No perdía tiempo explicando dioses con emociones humanas ni inventando mitos para mantener a la gente obediente. Daba instrucciones. Tecnologías esotéricas puras, funcionales, disfrazadas de ideas espirituales, diseñadas para aquellos listos para ver más allá de la superficie. Cuando Todd decía que todo es mente, no ofrecía una opinión. Estaba exponiendo los cimientos de cómo opera la realidad. El pensamiento es la sustancia detrás de la sustancia.
El mundo que experimentas no te sucede. Está siendo filtrado, moldeado y reflejado por tu estado de conciencia. Y en el momento en que entiendes esto, dejas de vivir como víctima de las circunstancias y comienzas a operar como un participante consciente en la creación misma. Aquí es donde algunos se incomodan, porque esto devuelve la responsabilidad a tus manos. Si tus pensamientos, tu frecuencia y tu estado emocional están modelando tu realidad, entonces el caos en tu vida no es aleatorio, es reactivo. No siempre es culpa tuya, pero siempre es un reflejo. Thoth llamaba a esto alineación. Enseñaba que cuando tus pensamientos, emociones y acciones operan en armonía con las leyes del universo, la realidad se pliega contigo, no contra ti. Y eso no es manifestación en el sentido aguado de pide un deseo a una estrella, es mecánica. La conciencia es causa, todo lo demás es efecto. Explicó cómo la vibración es la arquitectura detrás de toda forma. Lo que tú llamas objetos sólidos no son más que frecuencias ralentizadas hasta hacerse visibles. No ves el campo, ves la imagen congelada, pero debajo de cada persona, cada objeto, cada emoción, hay un código vibracional. Cambia el código y la forma cambia. Por eso los rituales, los sonidos, los símbolos e incluso la intención no son supersticiones, son herramientas. Herramientas reales para un trabajo real. Los antiguos no eran primitivos. Hablaban en un lenguaje simbólico porque una verdad de este calibre no puede ser entregada a cualquiera. Tiene que ser activada. La ciencia moderna lo llama teoría del campo cuántico. Thoth lo llamó el gran plano mental, pero la idea es la misma. El campo responde a la conciencia, y cuando comienzas a trabajar con esa verdad de forma intencionada, las cosas comienzan a moverse, primero por dentro, luego por fuera. La realidad deja de ser estática. Las sincronicidades se aceleran. Los patrones cambian. La magia que antes ridiculizabas o temías empieza a revelarse como ley en movimiento. No necesitas creer. Necesitas alinearte. Las enseñanzas de Thoth van más allá de simplemente crear tu realidad. Te muestran cómo hacerlo con limpieza, sin ego, sin manipulación, sin sabotear tu propia evolución. Porque al igual que la naturaleza, la conciencia tiene leyes. Él enseñó que los mismos principios que rigen los planetas rigen tu mente. Polaridad, ritmo, correspondencia, causa y efecto. No son ideas abstractas, son sistemas operativos. Cuando estás fuera de sintonía, tu vida se siente inestable, reactiva, confusa. Cuando te alineas con ellos, el mundo externo se convierte en un espejo que trabaja contigo en lugar de contra ti. Y por eso la mayoría de las personas nunca experimenta su verdadero poder. Intentan controlar lo externo sin haber dominado primero lo interno. Usan rituales como hechizos, afirmaciones y tableros de visión sin entender el principio que los sostiene. Thoth enseñó que el poder sin sabiduría es destrucción. Por eso el verdadero conocimiento esotérico siempre estuvo oculto tras la iniciación. No por secreto, sino por responsabilidad. Si puedes cambiar la realidad al cambiar tu mente, entonces la calidad de tus pensamientos se convierte en tu deber sagrado. Te entrenaron para creer que la espiritualidad está separada de la ciencia y que la conciencia es un subproducto químico del cerebro. Pero Thoth mostró que la conciencia es primaria, que todo lo físico emerge de lo mental, no al revés.
Esto voltea toda la cosmovisión materialista de cabeza. También significa que tu evolución personal no está limitada por lo que ves, sino por cómo piensas. Cada límite que aceptas se convierte en parte de tu campo. Cada creencia que desafías debilita la ilusión. Las enseñanzas de Thoth nunca se trataron de adorar deidades ni de escapar del mundo. Se trataban de ocupar tu lugar dentro de él como co-creador, no como un Dios por encima de otros, sino como un participante consciente en la inteligencia mayor que anima todas las cosas. Una gota del todo con la capacidad de recordarse a sí misma. Eso es lo que no querían que supieras. Eso es lo que el ruido de la vida moderna está diseñado para silenciar. Pero ahora la señal vuelve a hacerse oír, y esta vez estás listo para escucharla. Te enseñaron que el tiempo se mueve en línea recta del pasado al presente, al futuro, que naces, envejeces y luego mueres. Una dirección, un camino, sin retorno. Esa fue la primera mentira. Thoth no solo rechazó ese concepto, lo desmontó por completo. Enseñó que el tiempo no es lineal, sino espiral. Se enrolla, se pliega, se expande y se contrae dependiendo de tu estado de conciencia. El pasado no se ha ido, el futuro no está esperando. Ambos están ocurriendo ahora, y esto no es una metáfora poética, es una instrucción literal. Tú no caminas a través del tiempo, el tiempo se despliega a través de ti. Las tablas de Esmeralda contienen muchas enseñanzas ocultas, pero esta es una de las más suprimidas. Si el tiempo no está fijado, entonces tu destino tampoco lo está. Si puedes acceder conscientemente a otros puntos del tiempo, ya no estás limitado por la versión prediseñada de la vida que el sistema ha creado para ti. No eres un espectador, eres un navegante. Thoth trazó este mapa mediante símbolos, números y geometría, la espiral, el bucle infinito, el ouroboros. No eran adornos, eran códigos, marcadores de cómo la energía y la conciencia se mueven a través de las dimensiones. Cuando Thoth dijo, el hombre es una llama atada a una montaña, hablaba de la conciencia atrapada en la materia, confinada a una línea temporal, hasta que recuerda que puede moverse. Y cuando lo hace, todo cambia. Los eventos que creías que te definían comienzan a desmoronarse. Empiezas a ver patrones, ecos de elecciones pasadas repitiéndose en momentos presentes. Déjà vu, sueños, intuiciones. Cambios emocionales repentinos. No son errores, son filtraciones. Bolsillos en la espiral donde el tiempo colapsa y la ilusión lineal se rompe. La mayoría los ignora, pero los iniciados los utilizan. Según Thoth, aquellos que despiertan a la naturaleza espiral del tiempo pueden moverse a través de él con intención, no saltando en una máquina del tiempo, sino sintonizando su frecuencia. La memoria no está solo en la mente, está en el campo, y el futuro no es un lugar al que llegas, es algo que transmites. Cuando alineas tus pensamientos, emociones y energía con una versión específica del futuro, comienzas a colapsar probabilidades. El campo responde, las sincronicidades se aceleran y la línea de tiempo se desplaza. Esto no es fantasía, es una ciencia olvidada. Culturas indígenas, místicos y físicos cuánticos la han rozado de distintas formas, pero Thoth fue uno de los primeros en enseñarla de manera sistemática. Describió cómo ciertos estados de meditación y ritual pueden disolver por completo la ilusión del tiempo.
permitiendo al practicante recibir conocimiento, sanación e incluso transformación desde otros puntos a lo largo de la espiral. Lo que tú consideras una vida pasada no es algo que ocurrió antes, es algo que está ocurriendo en paralelo, en una capa distinta de la misma espiral. Y eso también significa que no estás encadenado a tu pasado. Cualquier trauma, programación o limitación que creas cargar no es estático. Puede reescribirse. Si puedes acceder al punto, puedes alterar el patrón. Todd llamó a esto el dominio de los ciclos. Aquellos que pueden ver la espiral pueden salir de la rueda. Karma, destino, repetición, solo atrapan a quienes caminan a ciegas. Pero una vez que recuerdas cómo se mueve realmente el tiempo, empiezas a vivir desde otro punto de vista. No reaccionas, respondes, no esperas, creas. Mira a tu alrededor. El sistema te mantiene atrapado en el tiempo del reloj por una razón. Alarmas, horarios de 9 a 5. Fechas límite, agendas, no son herramientas de eficiencia, son herramientas de condicionamiento. Tu biología, tus emociones e incluso tus pensamientos han sido sincronizados con ritmos artificiales. Y con el tiempo, empiezas a creer que esos ritmos eres tú. Pero en lo más profundo de tu ser, recuerdas otro compás, el zumbido de la espiral, el pulso del campo mayor. Por eso los momentos de asombro, fluidez, amor o creatividad profunda se sienten fuera del tiempo, porque lo son. El tiempo no es tu enemigo, es tu medio. Las enseñanzas de Todd te invitan a dejar de ver el tiempo como una jaula y empezar a usarlo como herramienta de creación. El tiempo es tu lienzo. No llegaste tarde, no llegaste temprano. Estás exactamente donde tu frecuencia te colocó, pero esa frecuencia puede cambiar, y con ella todo lo demás se mueve. No estás aquí para recorrer la espiral de forma pasiva. Estás aquí para atravesarla con precisión, con presencia, con poder. Y en el momento en que lo haces, el tiempo empieza a escucharte. La muerte ha sido convertida en un arma, no en el sentido literal, sino en el psicológico, desde el momento en que tu mente fue capaz de comprender lo que significaba. Se te enseñó a temerla, a verla como un final, una pared, un vacío, un último aliento antes de que se apague la luz. Y eso no es casualidad, porque una persona que teme a la muerte obedecerá, se someterá, se aferrará a sistemas, creencias y autoridades que prometan seguridad, incluso si esa seguridad es una mentira. Pero Todd no enseñó el miedo, enseñó el recuerdo, y según él, la muerte no es el final, es una puerta, una transición, un cambio de frecuencia, no una desaparición, sino una transformación. Todd llamó a la muerte el gran portal, un pasaje de un plano a otro. En sus escritos, describía múltiples capas de existencia, cada una más sutil que la anterior. El cuerpo físico es solo la capa más externa, un vehículo mediante el cual la conciencia experimenta la densidad. Cuando se descompone, la conciencia no desaparece, se mueve, se desliza hacia la siguiente banda de frecuencia, lo que él denominó los planos astral y etérico. Estos no son reinos ficticios ni paisajes oníricos, son tan reales como este, pero operan a velocidades, densidades y leyes diferentes. No los ves porque tus sentidos están sintonizados con lo material, pero el alma nunca olvida.
Y eso es precisamente lo que el sistema no quiere que descubras. Si supieras que tu conciencia continúa, que tu esencia no puede ser destruida, no serías tan fácil de controlar. No desperdiciarías tu vida temiendo lo desconocido o vendiendo tu tiempo a cambio de seguridad. Empezarías a hacer preguntas más grandes. Empezarías a vivir con propósito, no con conformidad. Por eso la muerte está envuelta en tabú y silencio, porque si la vieras con claridad, dejarías de jugar en pequeño. Thoth no romantizaba la muerte, la respetaba. Enseñaba que es un umbral sagrado, uno que puede cruzarse con conciencia o en inconsciencia. La mayoría, decía, pasa por ella como sonámbulos, arrastrados por el miedo o el arrepentimiento, atados por apegos no resueltos, pero quienes despiertan en vida pueden despertar en la muerte a través de la preparación, la meditación y la alineación. El alma puede llevar consigo memoria, claridad e intención más allá del velo. Eso no es religión, es navegación. Por eso muchas de sus enseñanzas se centraban en la maestría energética. Enseñaba que cuanto más te alineas con las leyes universales mientras estás vivo, más fluida se vuelve tu transición. La muerte no borra tu frecuencia, la magnifica. Si tu vida fue vivida en miedo, culpa y apego, esas frecuencias se propagan. Si fue vivida en presencia, claridad y creación consciente, esos estados te acompañan, no como castigo ni recompensa, sino como resonancia. También advirtió sobre quedar atrapado en los espacios intermedios, donde las almas permanecen sin saber que han cruzado, aún buscando cierre, aún aferradas a lo material. Estos reinos, las zonas de sombra, no eran infiernos, sino distorsiones, confusión nacida de mentes no preparadas. Por eso la iniciación era vital, no para pertenecer a un grupo, sino para convertirse en soberano a través de dimensiones, para reconocerte no solo en el espejo, sino también en el espacio sin espejo más allá de la forma. La ciencia moderna apenas se atreve a rozar estas ideas con términos clínicos. Experiencias cercanas a la muerte, química cerebral, estados hipnagógicos, pero muchos que han estado al borde regresan con la misma verdad. La conciencia no muere. Hay movimiento, hay luz, hay algo, y ese algo no es imaginación, nada es aleatorio, es inteligencia. Responde a tu estado, a tu conciencia, a tu voluntad. Thoth lo sabía, y por eso dejó mapas, no diagramas literales, sino llaves simbólicas, rituales, invocaciones, visualizaciones, métodos para orientar el alma en el espacio más allá de la forma. Uno de sus mensajes más profundos fue este: no esperes hasta la muerte para recordar quién eres. Si puedes dominar la conciencia aquí, llevarás ese poder contigo. No tienes que sorprenderte cuando el cuerpo caiga. Puedes atravesar el portal con claridad, conociendo la verdad que te fue ocultada durante toda tu vida, que tú no eres el cuerpo, eres la conciencia detrás de él, y una conciencia alineada con la verdad no termina, evoluciona. El miedo a la muerte es una de las cadenas más profundas que carga la humanidad, pero una vez que esa cadena se rompe, sucede algo extraordinario. Comienzas a vivir, no con cautela, sino con conciencia, no para evitar el riesgo, sino para encarnar la verdad. Comienzas a ver cada momento como parte de un viaje mucho más amplio, no una carrera hacia la tumba, sino una espiral de experiencia, aprendizaje y recuerdo.
Thoth no solo quería que comprendieras la muerte, quería que te prepararas para ella, no con temor, sino con reverencia, porque la forma en que mueres está moldeada por la forma en que vives. Y cuando vives con conciencia, descubres algo simple, profundo y peligrosamente subversivo para todo sistema de control. La muerte no es el final, es solo el principio. Desde que naciste, te enseñaron a buscar el poder afuera, éxito, control, reconocimiento, todas búsquedas externas disfrazadas de progreso. Pero Thoth invirtió por completo ese modelo. Para él, el poder no era algo que se persigue, sino algo que se activa, no dominando el mundo, sino dominándote a ti mismo, y no en el sentido superficial de mejorar tu mentalidad, sino en algo mucho más profundo. Enseñó que dentro de ti existe un sistema de conciencia en capas, un sistema operativo multidimensional codificado con centros de energía, corrientes de pensamiento y puntos de acceso a planos de existencia que la mayoría jamás tocará. No porque sean incapaces, sino porque han sido entrenados para ignorarlo. Esta es la esencia de la alquimia interior. Thoth no predicaba moralidad, enseñaba mecánica, mostraba cómo tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos forman un sistema integrado, uno que puede funcionar en automático, moldeado por el miedo y la programación, o ser liderado conscientemente por la voluntad y la alineación. Describía al ser humano no como una entidad singular, sino como una mezcla de fuerzas: el cuerpo físico, el cuerpo energético, el plano mental, la capa causal, el yo superior, cada uno con sus propias reglas, su propia función, su propia puerta hacia una mayor conciencia. ¿Y cuál es la llave para despertar estos niveles? Responsabilidad, no culpa, no vergüenza. Responsabilidad, propiedad de tu vibración, de tus pensamientos, de tus elecciones, de tu dirección. Thoth no ofrecía salvación. Ofrecía herramientas, rituales, afirmaciones, silencio, respiración, geometría, sonido. No eran decoraciones espirituales, eran instrumentos para afinar tu frecuencia, porque eso es realmente la maestría, afinación. Y la mayoría de las personas están desafinadas, no están rotas, solo están desalineadas. Sus cuerpos emocionales están secuestrados por traumas no resueltos. Sus campos mentales están nublados por distracción y miedo. Sus sistemas energéticos están lentos por la desconexión. Así que se mueven por la vida como una señal distorsionada, preguntándose por qué nada fluye. Pero cuando comienzas el trabajo, no el trabajo del rendimiento externo, sino el trabajo del recuerdo, te das cuenta de cuánto de tu identidad es prestada. Tus creencias, tus detonantes, tus patrones son heredados, absorbidos, repetidos. Y en el momento en que los cuestionas, creas espacio para que emerja el verdadero ser. Thoth llamó a esto el retorno al centro, el proceso de desaprender, de eliminar el ruido, de realinear tu frecuencia esencial con el diseño superior que llevas dentro. Enseñaba que la maestría no consiste en controlar, consiste en la coherencia. Cuanto más alineas tus sistemas internos, más fácilmente te mueves por el mundo, no porque la vida se vuelva más fácil, sino porque dejas de resistirte a lo que es, dejas de desperdiciar energía tratando de ser alguien que no eres, dejas de perseguir validación de sistemas que se benefician de tu inseguridad
Y en esa quietud, en esa claridad, comienza a emerger tu verdadero poder. La mayoría de las personas cree que la iluminación es un destino, un momento único de éxtasis o conocimiento, pero Todd la describía como un proceso, un refinamiento del ser a lo largo de muchas vidas, una llama lenta, no una chispa, y advertía que el ego a menudo secuestrará este viaje, disfrazando el orgullo como propósito, la superioridad como visión. Por eso la humildad no es debilidad, es la brújula. Sin ella, no eres un buscador, eres un coleccionista de conceptos, utilizando lenguaje espiritual como armadura para tus heridas no resueltas. La verdadera maestría es silenciosa, no necesita ser vista, simplemente es. Y aquí está la paradoja. Cuanto más profundo entras en el ser, más te das cuenta de que no hay un ser separado, el yo que observa, el yo que elige, el yo que se expande no es la personalidad, es la conciencia, el observador, la corriente detrás del personaje. Y cuando esa conciencia despierta dentro de la forma, dejas de pedir permiso al mundo. No lo necesitas. Naciste con acceso a algo más allá de los 5 sentidos, más allá de la aprobación, más allá de cualquier limitación. Y nadie puede darte eso. Solo pueden recordarte que ya lo tienes. Thoth no ofrecía consuelo, ofrecía verdad. A veces punzante, a veces desafiante, siempre liberadora. Sabía que hasta que no dominaras tu interior, el mundo te dominaría a ti, y los sistemas bajo los que vives, educación, medios, religión, cultura, todos se benefician de tu desconexión, premian la distracción, monetizan la inseguridad, glorifican la imagen y suprimen la profundidad. Y si no reclamas tu espacio interior, ellos lo llenarán por ti, con ruido, con miedo, con falsos dioses y promesas rotas. Pero una vez que comienzas el camino de la verdadera maestría, no de la apariencia, sino de la autenticidad, te vuelves peligroso para el sistema. No porque seas ruidoso, sino porque eres claro. No porque te rebeles, sino porque recuerdas. Y ese recuerdo es la chispa, el inicio de una vida que ya no está dictada por guiones externos, sino dirigida desde tu interior. Eso es lo que nunca quisieron que descubrieras, que todo el poder que has estado buscando ha estado viviendo dentro de ti todo este tiempo. No esperando permiso, sino atención. La razón por la que nunca escuchaste estas enseñanzas no es porque fueran oscuras, es porque fueron enterradas, intencionalmente, metódicamente y durante generaciones. El sistema en el que vives no fue construido para empoderarte, fue construido para moldearte, para entrenar tu percepción, para decidir por ti qué es real, qué es creíble, qué es seguro explorar. Y cualquier cosa que amenace ese control es enterrada, desacreditada o reempaquetada hasta quedar inofensiva. Eso es exactamente lo que ocurrió con las enseñanzas de Thoth. No fue simplemente una erosión histórica, fue un borrado estratégico. Cuando los imperios surgieron, no solo conquistaron tierras, conquistaron la memoria. El conocimiento que no podía usarse para controlar a las masas fue escondido tras muros de simbolismo, encerrado en órdenes secretas o ridiculizado hasta convertirlo en mito. Los escritos de Thoth, sus códigos, su sistema de iniciación eran demasiado peligrosos para dejarlos a la vista. Así que fueron distorsionados. Su nombre se convirtió en caricatura. Sus enseñanzas fueron divididas, esparcidas entre religiones, filosofías y escuelas de misterio, nunca reunidas en su totalidad. Lo que recibiste fueron fragmentos,
ecos, no la fuente. El mundo moderno no teme a la fantasía, teme a la verdad, y la verdad, cuando es antigua, sin filtros y empoderadora, es una amenaza directa para las instituciones que se alimentan de tu confusión. Las universidades la llaman mito, las religiones la llaman blasfemia, la ciencia la llama pseudociencia, los medios la llaman conspiración. Todo es la misma táctica: ridiculizar lo que no se puede controlar, reducirlo a entretenimiento, mantenerte distraído con versiones de la realidad que se sienten seguras, familiares, predecibles. Pero mira más de cerca, las huellas de Todd están por todas partes, si sabes cómo verlas. Aparecen en la arquitectura, en símbolos tallados en edificios gubernamentales y monumentos. Susurran a través del lenguaje de las sociedades secretas, muchas de las cuales fueron fundadas sobre principios herméticos y luego vaciadas, convertidas en instituciones de exclusión. Las encuentras en los patrones de la geometría sagrada, en la estructura de la música, en las proporciones del cuerpo humano. Las encuentras en los textos religiosos más importantes, enterradas bajo parábolas y lenguaje poético, pero nunca explicadas del todo, nunca mostradas como lo que realmente son. Instrucciones de operación para un ser humano que recuerda qué es. ¿Por qué? Porque el control depende del olvido. Si olvidas que tus pensamientos crean la realidad, nunca cuestionarás por qué tu vida se siente estancada. Si olvidas que el tiempo es una espiral, nunca mirarás hacia atrás y verás cómo los patrones se repiten. Si olvidas que la muerte es una transición, harás cualquier cosa para evitarlas. Incluso vivir una mentira. El olvido es la moneda de la civilización moderna. Por eso te venden comodidad a cada paso. Creencias cómodas, distracciones cómodas, una versión cómoda de la historia en la que el verdadero poder nunca fue tuyo para empezar. La verdad es que el sistema ya no necesita censurar estas enseñanzas. Ya hizo su trabajo. Las volvió aburridas, las volvió ridículas, las enterró bajo palabrería de la nueva era y condescendencia académica. Te entrenó para poner los ojos en blanco ante el conocimiento que podría liberarte. Esa es la genialidad del sistema. No quemó la verdad, la enterró bajo el ruido, pero eso está comenzando a cambiar. Lentamente, en silencio, la gente está recordando, personas como tú, que sienten el llamado hacia algo más profundo, que escuchan una verdad en estas palabras que no pasa por la lógica, sino que aterriza en algún lugar antiguo dentro de tu ser. Eso no es una coincidencia, es resonancia. Has estado aquí antes. Tal vez no en cuerpo, pero sí en conciencia. Y una parte de ti nunca lo olvidó. Las tablas esmeralda nunca fueron pensadas para volverse populares. Estaban destinadas a aquellos que hacen las preguntas correctas, que ven a través de las grietas, que sienten el peso de la ilusión del mundo y dicen, tiene que haber algo más que esto. Y lo hay. Pero no lo encontrarás en un libro de texto ni en un video viral. Lo encontrarás al pelar las capas de condicionamiento, al salirte del relato que te fue entregado y entrar en el que naciste para recordar. Por eso lo han ocultado, porque una persona que recuerda no puede ser manipulada, no puede ser vendida por un propósito falso, no puede ser llevada como ganado hacia sistemas de creencias que le roban la soberanía. Las enseñanzas de Todd nunca se trataban de adorarlo, se trataban de reclamar el plano original de lo que eres, no un consumidor, no un seguidor, no un participante pasivo en un sistema moribundo, sino un arquitecto consciente de tu propia realidad. Y en el momento en que suficientes de nosotros recordemos eso,
toda la estructura comienza a agrietarse. No necesitas unirte a una sociedad secreta para empezar este camino. No necesitas usar una túnica, encender una vela o recitar palabras que no entiendes. La iniciación de Thoth no comienza en un templo. Comienza en el silencio detrás de tus pensamientos. En esa conciencia tranquila que lo observa todo pero rara vez habla. Ese espacio, el que casi nunca te enseñan a notar, es la puerta de entrada, y esa es la gran ironía. El conocimiento más poderoso no está encerrado tras portones, está oculto en el único lugar donde casi nadie piensa mirar, en el interior. Las enseñanzas de Thoth no trataban de rituales externos, trataban de alineación interna. Las tablas esmeralda no eran mandamientos, eran planos para navegar la conciencia. Thoth no te dijo en qué creer, te dio un sistema para experimentar la verdad directamente. Eso es la iniciación. No memorizar ideas, sino activar la conciencia. No adoptar una nueva identidad, sino despojarte de la que nunca elegiste. Y ahí es donde se vuelve incómodo. Porque la autoiniciación significa enfrentarte a todo lo que has estado evitando. Las distracciones, la carga emocional, los patrones que has normalizado pero nunca cuestionado. La mayoría piensa que despertar es un rayo fulminante, pero más a menudo es una combustión lenta, una erosión silenciosa de las mentiras. Comienzas a notar dónde no eres libre. Las relaciones que te drenan, las creencias que te encogen, los hábitos que te mantienen entumecido, y entonces enfrentas una elección, ignorarlo y deslizarte de nuevo al sueño o seguir el llamado, incluso si eso rompe todo lo que creías real. Ese momento, justo ahí, es el comienzo de la verdadera iniciación. No es glamoroso, no es estético, es crudo, es personal y es sagrado. El camino de Thoth es simple, pero no fácil. Exige presencia. No del tipo que finges en una app de meditación, sino del tipo que mira directamente al malestar y se niega a apartar la mirada. Él enseñó que cada desencadenante es un maestro. Cada carga emocional es una señal. Tu cuerpo, tu mente, tu campo energético no son obstáculos de los que escapar, son herramientas, son mapas. La sabiduría ancestral no fue diseñada para sacarte de la vida, sino para llevarte más profundo dentro de ella, con conciencia, con soberanía, con intención. Y ese es el verdadero trabajo. No necesitas más información, necesitas integración. Ya conoces la verdad, la has leído, la has sentido, incluso has vivido destellos de ella, pero saber no es lo mismo que ser. Las enseñanzas de Thoth no se preocupan por cuántas frases recuerdas. Te preguntan, ¿lo vives? Cuando aparece el miedo, puedes recibirlo con presencia en lugar de pánico. Cuando la ilusión te tienta, puedes ver a través de ella sin apego. Cuando llega el silencio, puedes descansar en él sin correr hacia una distracción. Estas son las iniciaciones que importan, las silenciosas, las invisibles, los momentos en los que eliges verdad en lugar de comodidad, claridad en lugar de control, crecimiento en lugar de rendimiento. Thoth sabía que el mundo exterior es un espejo, pero la verdadera transformación comienza detrás de los ojos. Por eso sus escritos parecen crípticos. No fueron hechos para ser descifrados solo con lógica. Fueron hechos para ser sentidos, vividos con un aceite, desenredados con el tiempo. Esa es la belleza de la iniciación. Se despliega por capas.
Cada revelación abre otra. Cada elección crea una nueva resonancia. Y cuanto más alineado estás, más sentido tienen las enseñanzas. No intelectualmente, sino visceralmente, como un idioma que tu alma ya conoce. No necesitas escapar de tu vida para recorrer este camino. Necesitas traer conciencia a ella, a tu respiración, a tus elecciones, a tus reacciones, a tu silencio. Ahí es donde habita el verdadero poder, no en el espectáculo, sino en la presencia, no en el escape, sino en la encarnación. Thoth no enseñó a las personas a huir del mundo. Les enseñó a caminar a través de él con los ojos abiertos y el corazón despierto. Y tal vez por eso estás aquí. No para aprender algo nuevo, sino para recordar algo antiguo. No para convertirte en alguien más, sino para finalmente regresar a quien eras antes del ruido. La iniciación no está allá afuera. Ya ha comenzado. Cada palabra que has leído, cada momento en que hiciste una pausa, cada verdad que resonó, era la señal llamándote hacia adentro. No para consumir más, sino para comenzar a vivir lo que ya sabes. Hay una razón por la que este mensaje te está llegando ahora, no el año pasado. No cuando comenzaste a explorar eso que llaman camino espiritual, sino ahora, porque algo está cambiando. A nivel individual, sí, pero, más importante aún, a nivel colectivo. En todo el mundo, las personas están empezando a sentirlo. Esa sensación de que algo no encaja bajo la superficie de la vida cotidiana. Ese cosquilleo creciente de que esta realidad no es todo lo que nos han dicho. No es una coincidencia. Es una convergencia. Un punto de inflexión. Y las enseñanzas de Thoth no estaban destinadas solo a la transformación personal. Fueron diseñadas para encender algo mucho más grande. Algo que ocurre cuando los individuos recuerdan quiénes son y luego comienzan a encontrarse entre ellos. El sistema se alimenta de la separación. Divide y vencerás no es solo una estrategia militar, es una estrategia psicológica. Separar a las personas por raza, religión, creencias, género, riqueza, estatus. Hacer que se sientan solas en sus pensamientos, aisladas en sus despertares. Así, incluso cuando alguien comienza a despertar, duda, se reprime, guarda silencio, porque nada parece más peligroso que pensar diferente en un mundo que castiga la diferencia. Pero cuando esos pensadores silenciosos comienzan a hablar, comienzan a conectarse, ocurre algo increíble. La ilusión pierde su fuerza. Thoth nunca quiso que estas enseñanzas fueran acaparadas o escondidas por unos pocos. Las codificó para aquellos que, algún día, estarían listos para usarlas, no solo para escapar del sistema, sino para transformarlo, para reescribir el campo, porque la conciencia no es estática, es viral, se propaga por resonancia, por lenguaje, por presencia. Cuando una persona despierta, no solo transforma su propia vida, envía ondas al campo colectivo y esas ondas tocan a otros. Activando las mismas preguntas, la misma hambre, el mismo recuerdo. Ese es el poder de la conciencia compartida, no una mente colmena, no pensamiento grupal, sino una red de individuos despiertos que aportan cada uno su propia frecuencia, su propia perspectiva, su propia verdad, pero que están unidos en una cosa: la decisión de no ser controlados nunca más. Y ese tipo de decisión, cuando se multiplica,
se convierte en una fuerza, no una rebelión, una revelación. Por eso textos antiguos como las tablas esmeralda fueron preservados, porque contienen un plano, no solo para la maestría personal, sino para el despertar colectivo, un mapa para pasar de una población desconectada y temerosa a una civilización sincronizada y empoderada. Pero empieza pequeño, empieza con una persona, luego 2, luego 10, luego 1000, hasta que los que recuerdan superan en número a los que olvidan. Y cuando eso ocurre, los sistemas construidos sobre el miedo y el control comienzan a colapsar, porque solo sobreviven en ausencia de conciencia. Piénsalo, cada movimiento, cada revolución, cada cambio en la historia comenzó de la misma forma, con una idea cuyo tiempo había llegado. Estamos, otra vez, en ese umbral. Pero esta vez no se trata de ideología, se trata de conciencia, de elegir operar desde una frecuencia más alta, de salir de la matriz del miedo y de dejar de esperar permiso para vivir de forma libre y plena. Internet, con todo su caos, es la cámara de resonancia del despertar moderno. Y tú, estando aquí ahora, no es algo aleatorio. Es el campo respondiendo a tu señal. El camino que tienes por delante no será fácil, no siempre será glamoroso. Despertar trae claridad, pero también trae responsabilidad. Rompe las ilusiones, y a veces eso duele. Pierdes personas, pierdes comodidad, pierdes la capacidad de no ver la verdad, pero lo que ganas a cambio es invaluable. Soberanía, alineación y una comunidad de otros que ven a través del mismo velo que tú. Deja de sentirte como un inadaptado y empieza a reconocerte como parte de algo antiguo, poderoso y en ascenso. No estamos destinados a hacer este camino en soledad. El sistema ha pasado siglos haciéndote creer que estás solo, pero las enseñanzas de Thoth nos recuerdan lo contrario. Somos fractales de una misma fuente, esparcidos a través del tiempo y el espacio, atraídos de nuevo por la frecuencia del recuerdo. Este momento, aquí y ahora, forma parte de ese retorno y apenas está comenzando. Nada de esto es nuevo para ti. Se siente nuevo, sí, pero en el fondo no lo es. Esa sensación que se eleva en tu pecho mientras escuchas estas palabras, ese saber silencioso detrás de tus pensamientos mientras cada enseñanza se despliega, eso no es descubrimiento, es reconocimiento. No estás aprendiendo algo ajeno, estás recordando algo que siempre ha estado dentro de ti. Las enseñanzas de Thoth no fueron creadas para impresionar a tu intelecto. Fueron creadas para despertarte, para reactivar una parte de ti que el mundo ha trabajado arduamente por adormecer. Y ahora esa parte se está despertando de nuevo. Las 100 enseñanzas de Thoth no son una lista de control, no son datos curiosos ni una rareza histórica. No están aquí para decorar tu estantería ni para hacerte sentir superior espiritualmente. Están aquí para iniciar, para activar, para reconfigurar, porque no son solo ideas, son llaves. Cada una abre una puerta que ha estado sellada en tu psique. Puertas cerradas no por accidente, sino por diseño, por un sistema que siempre supo lo poderoso que podrías llegar a ser si algún día las abrías. Por eso esto no es solo contenido, es una encrucijada. O sigues adelante como si nada hubiera pasado, como si esto no hubiera movido algo dentro de ti. O te detienes, respiras y reconoces que todo es distinto ahora, porque una vez que ves detrás del velo, no hay vuelta atrás. La historia que te contaron sobre la vida, sobre el poder,
sobre el propósito ya no encaja. La ilusión ya no se sostiene como antes. Las distracciones ya no adormecen como solían hacerlo. Ese es el precio del despertar. Te arranca el ruido y de repente te deja con una pregunta. ¿Y ahora qué? Ahí es donde comienza el verdadero trabajo. No la actuación espiritual, no la obsesión con la estética, ni con las frases, ni con rituales vacíos, sino el cambio interior, la integración silenciosa. El momento en que dejas de tercerizar tu verdad y comienzas a vivirla, respiración por respiración, momento a momento, no perfectamente, pero sí plenamente, porque la verdadera esencia de las enseñanzas de Thoth es esta: el conocimiento no es poder, el conocimiento aplicado lo es. La información no libera, la encarnación sí. Puedes conocer todas las leyes del universo y seguir dormido si no las vives. No necesitas permiso, no necesitas aprobación, ni siquiera necesitas más tiempo. Lo que necesitas ya está dentro de ti. Esa quietud que has estado ignorando, esa intuición que has estado silenciando, ese fuego que te dijeron que era demasiado intenso, demasiado imposible. Ese es tu verdadero yo, no la versión pulida para otros, sino la que enterraste para sobrevivir. Las enseñanzas de Thoth no tratan solo de desbloquear secretos cósmicos, tratan de desenterrar esa versión real de ti, la que vino aquí a recordar lo que ha olvidado. Si has llegado hasta aquí, ya eres parte del cambio. No te pierdas lo que estamos a punto de revelar. Suscríbete a Insights Academy aquí abajo y recibe gratis tu copia digital del Kybalión antes de que desaparezca otra vez. Viniste aquí para construir, no para obedecer, para sanar, no para conformarte, para recordar, no para olvidar. Estas enseñanzas nunca fueron para todos. Fueron para aquellos que pudieran sentir el peso de la ilusión y aún así eligieran ver. Ese eres tú. Y ahora que lo sabes, solo queda una pregunta: ¿qué harás con ello? Porque despertar no es el final del camino, es el inicio de uno nuevo. Uno donde dejas de actuar y comienzas a encarnar. Donde dejas de esperar y empiezas a crear. Donde dejas de vivir en automático y empiezas a vivir por diseño. No el diseño de otro, el tuyo. Y si el mundo no está listo para eso, perfecto. Eso es exactamente lo que confirma que vas por el camino correcto.